Bueno, de nuevo, queridos estudiantes, vamos a empezar con la segunda parte de la actividad. En esta segunda parte vamos a encontrar el ejercicio B6, donde nos está diciendo que se debe eliminar los espacios excesivos dentro de los nombres. Muchas veces a nosotros nos dan bases de datos desordenadas y no sabemos o tenemos o pensamos que toca darle clic, organizarlos. No, hay una manera mucho más fácil y más interesante de poder organizar. Lo mismo para utilizar la función de dejar solo una mayúscula a la primera letra. A veces nos entregan una base de datos muy desordenadas. Hay una fórmula que es igual espacios, selecciono la lista o la persona, le doy enter y si se dan cuenta automáticamente me va a eliminar los espacios. Arrastro fórmula y ya me va a eliminar los espacios que sobran. Miren, es súper interesante. Adicional a eso, también nos va a dar una opción o vamos a aprender una fórmula que nos permite corregir los nombres de tal manera que me los muestre cómo se debe de manejar, que es la primera letra en mayúscula, utilizando la función igual nom propio. Selecciono el nombre, le doy enter y si ustedes se dan cuenta automáticamente me le va a cambiar y me le va a poner que la primera letra del nombre me quede en mayúscula. Esto lo van a utilizar mucho, queridos estudiantes, graves en estas fórmulas. Las fórmulas, hay muchas fórmulas, pero estas que yo les estoy mostrando acá son fórmulas que yo la he utilizado en mi entorno profesional, en mi entorno laboral, en capacitaciones, en diplomados y créanme que a ustedes les va a servir bastante. Entonces, ténganla muy presente que esto lo van a ver bastante, chicos. En el ejercicio B7, aquí nos dan una base de datos. Esa base de datos que nos están dando a nosotros es de 700, 800, 900, más de 1000 empleados. ¿Listo? Más de 1000 empleados tenemos acá. 2000, 2400, 2478. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Convierte el rango de datos en una tabla llamada base. Tenemos que convertir estos rangos en una tabla llamada base. ¿Listo? Para que pronto lo tengan en cuenta. ¿Qué hago? Selecciono todo. Lo puedo seleccionar. Hay unos teclados que me permite seleccionar todo de una vez. ¿Sí? Pero pues eso también depende. En este caso, mi computador, todavía no sé cuál es esa tecla porque pues es un computador que es más pequeño, pues el teclado es completamente diferente. En este caso, voy a seleccionarlas todas. Entonces, una vez seleccionado la tabla, el primer ejercicio que hay que hacer es convertir el rango de datos en una tabla. Luego de seleccionarla, nosotros vamos a tener una opción acá que se llama tabla, control Q. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy control Q, automáticamente me va a decir dónde están los datos de la tabla. Toda la tabla seleccionada. Y le voy a colocar acá, la tabla tiene encabezados. Si yo le quito que la tabla tiene encabezados, pues obviamente me va a crear por defecto un encabezado, pero en este caso la tabla misma tiene un encabezado. Y le doy aceptar. Cuando yo le doy eso, la tabla mía se me convierte en un rango. Entonces, o en un nombre. Ese nombre de la tabla le voy a poner que se llame base. ¿Listo? Entonces, este rango mío se va a llamar base. Nos va a aparecer en una forma, bueno, en fin, nos va a servir para varias cosas. Aquí le puedo modificar el color, le puedo poner el color, algo diferente, una tonalidad verde, el tema de la descripción, puedo darle el nuevo estilo de la tabla. Adicional puedo colocar que aparezca el botón de filtro, que la primera columna sea de un color diferente, la última columna, columnas con bandas, filas con bandas. Bueno, digamos que ustedes pueden acá iniciar procesos de segmentación, pero esa segmentación lo vamos a manejar más adelante. ¿Listo? Entonces, ya tenemos mi tabla, ya hicimos el primer punto. Luego nos dice que elabore tablas dinámicas llamadas datos. Entonces ahí nos está diciendo que tenemos que elaborar una tabla dinámica
que llama datos en la misma hoja donde se evidencia las ventas por zona a través de los meses. Listo, yo tengo mi tabla. Vamos a crear una tabla dinámica. Crear tabla dinámica es un proceso avanzado que se maneja en Excel, en donde nos puede garantizar una información mucho más clara de solo los datos que yo necesito. Es muy complicado yo ponerme a mirar una base de datos así. Es complicado y es difícil y no lo voy a entender. Es por eso que Excel me permite crear informes. ¿Cómo creo yo ese informe? Voy a la opción insertar y le digo que me inserte una tabla dinámica de un rango. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Bueno, profe, pues primero yo lo que hago es seleccionar. Vamos a seleccionar. Entonces voy a seleccionar acá y vamos a seleccionar todos mis datos, porque yo lo que quiero es crear una tabla, una tabla dinámica. ¿Para qué? Para profundizar solo la información que me está pidiendo el jefe o la persona que esté a cargo o que tenga responsabilidades. Entonces, le voy a decir que de una tabla a un rango, que esa tabla se llame base. Mire el famoso nombre de base. ¿Sí? Ya no me aparece como que de la A no sé qué a la 200, a la 2000 y algo. No, me aparece el nombre, base. Aquí aparecen dos opciones. Una nueva hoja de cálculo, otra hoja de cálculo existente. Entonces, pues le vamos a colocar que hoja de cálculo existente. ¿Por qué hoja de cálculo existente? Porque ahí nos está diciendo que es dentro de la misma hoja que tenemos que hacer en la tabla dinámica. Y vamos a darle a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, automáticamente me va a aparecer ya y nos va a habilitar este campo que se llama campo de tabla dinámica. En este campo de tabla dinámica nos va a aparecer todos los nombres de las columnas y nos va a aparecer 4 bloques, que acá es donde nosotros vamos a empezar a manejar, a jugar. Esto es como un Lego. Vamos a empezar a cuadrar y mirar si nos queda o no nos queda. ¿Qué nos está diciendo? Elaborar una tabla con la misma hoja, en la misma hoja, que se evidencie las ventas por zona a través de los meses. Importante, chicos, ustedes deben de saber o deben de conocer la organización de la base. Tiene ID, tiene nombre de cliente, todo tipo de compra, forma de pago, valor venta, estado, ID del asesor, nombre del asesor, cargo, la fecha de la venta y la zona de venta. En este caso nos está pidiendo que tenemos que tener las ventas por zona. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles serían los valores? El valor sería la venta, ¿sí? Porque lo que necesitamos es que nos resuma cuáles son las ventas por zonas, ¿sí? A través de los meses. Entonces, las zonas, acá estamos hablando de las zonas. ¿Cuál es la zona? La última opción, la arrastro y la llevo a fila. Voy a ir mirando. Miren la zona y mire la venta de cada zona. ¿Qué pasa? Acá me aparece centro, centro, centro aparte, pero no me resume, no me promedia. Aquí en la parte del ¿qué? En esta parte de lo que yo estoy haciendo, de la opción de la tabla dinámica, me permite eso. Entonces, ¿pero qué pasa? Acá no hemos terminado todavía, porque nos está diciendo que a través de los meses. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a mirar la función de fechas, que es lo que necesitamos validar. Entonces, vamos a darle la opción fecha. Vamos a buscar fecha de venta. La podemos colocar en columna y si se da cuenta en columna me aparece en enero, en centro se vendió esto, en febrero, marzo, abril. ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece este más acá? Este más quiere decir que acá hay un desglose, que en el mes de febrero hay días. Entonces yo no necesito ver eso, yo solo lo quiero ver por mes porque no nos dijeron por día. Aquí está mi tabla dinámica. Es mucho más fácil yo poder ver esto a que yo tenga que estar revisando uno por uno en una base completa. Entonces, aquí me está diciendo, o el jefe, ya le voy a pasar mi informe y le voy a decir al jefe que el centro en total vendió esto, el norte vendió esto,
uy, venga, pero hay un problema con esta zona capital, mire, vendió muy poquito. Aquí podemos dar un desglose a ver qué fue lo poquito que vendió. Venga, pero yo quiero modificar, yo quiero que me aparezca signo peso, ¿se puede? Sí, se puede configurar de tal manera que te aparezca moneda o que te aparezca contabilidad. En este caso le voy a colocar moneda. Recuerden, quitos decimales, vea que ya está quedando bonito. Profesor, ¿yo le puedo modificar diseño? Sí, el diseño ya ustedes lo manejan aquí. Si se dan cuenta, nos va a habilitar una opción que se llama diseño. En esta opción diseño yo puedo cambiar el tipo de formato que puede tener mi tabla dinámica. La puedo mirar con filas diferentes, con columnas por bandas, mire cómo se ve interesante, encabezado si quieres, si no, no, fila también, si quieres encabezado de fila, no quiere encabezado de fila, quitar línea en blanco, diseño de informe, digamos que de esta manera, esto es para darle una opción estática a mi base de datos. Ten en cuenta que esta suma, cuando yo le doy en esta flechita, aquí en la configuración del campo de valor, yo puedo colocar si lo que quiero es sumar, recontar, sacar un promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, ¿sí? Son funciones diferentes que yo puedo utilizar, no necesariamente siempre me va a tener que sumar. Van a haber tablas dinámicas que yo solo que tengo que sacar es un promedio. Pues sencillamente lo modifico que de tal manera me muestre promedio. Ahí me está mostrando un promedio si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque cambié la configuración que no sea suma, sino sea promedio. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi primera tabla dinámica, la tabla que nos está pidiendo. Pero, ¿qué pasa? No solo nos está pidiendo esa tabla, nos está pidiendo crear otra tabla dinámica, que la otra tabla dinámica dice que organice la tabla de acuerdo al total de las ventas de mayor a menor. ¿Qué hacemos? Entonces, sencillamente lo mismo. Insertamos, configuración de tabla dinámica, la tabla se llama base, y ahí mismo, perfecto. Aquí ya tengo mi base, mire lo fácil que fue. Y acá nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es configurar la suma, vamos a ver la suma del valor de venta. Entonces aquí vamos a buscar valor venta, lo vamos a colocar suma valor de venta. Adicional a eso me está diciendo que la zona, vamos a ver, zona, vamos a colocar una zona acá. Y vamos a colocar por meses, aquí abajo. Listo, perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros en sí necesitamos? Necesitamos organizar la base de datos de tal manera que me muestre de mayor a menor. Aquí nosotros podemos utilizar la función de filtrar. ¿Para qué? Para que me filtre de mayor a menor. Entonces, ¿yo qué hago? Sencillamente selecciono, siguiente selecciono y aquí vamos a encontrar la opción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver. Aquí, centro. Ordenar de mayor a menor. Aquí ya me organizo de mayor a menor. Mire. Lo mismo acá en centro puedo utilizar la función que me organice de mayor a menor, ahí me está organizando y así puedo organizar mi tabla, recuerden, la puedo modificar, la puedo ejecutar, de tal manera que me quede una base de datos relativamente estática, ¿listo? Eso sería el ejercicio número B7. El ejercicio número B8. ¿Qué nos está diciendo el B8? De acuerdo a la base de datos anterior, vamos a crear dos tablas dinámicas de su preferencia. Yo voy a crear una acá como ejemplo y ya la otra pues la hacen ustedes directamente. Entonces voy a colocar base, hoja, aquí, hoja de cálculo existente. Listo. Mire lo fácil que fue. ¿Por qué? Porque yo ya creé un rango de tabla. Entonces aquí le voy a poner que sea sería valor de venta, ¿dónde está fecha? Valor de venta, valor de venta, valor de venta, pero también quiero el nombre del asesor o el ID del asesor, venga a ver si nos salen demasiados, no, entonces quitemos este, mejor coloquemos cargo, venga miramos en cargo, perfecto, aquí puede salir una base de datos interesante, y la zona, ya colocamos la zona acá, a ver, no, la zona coloquémosla acá.
Bueno, iremos a ver qué podemos hacer con esto. No, no me gusta. Entonces dejémoslo así, ¿listo? Entonces, bueno, y si colocamos zona acá. Si es que es jugando con esto, no, porque me está recontando. Filtrando tampoco quiero que me filtre. No, dejémoslo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Le voy a ir a la opción insertar y en la opción insertar yo voy a encontrar un área que se llama gráficos. ¿Qué puedo utilizar? Gráficos recomendados. Esos gráficos, si yo selecciono mi base y le doy gráficos recomendados, aquí me va a salir una serie de gráficos recomendados que yo puedo utilizar, dependiendo de la información que yo tengo ahí. Si se dan cuenta, todo está enfocado a la información que yo tengo ahí, perdón. Entonces, digamos que yo voy a utilizar, me gustaría utilizar un anillo. Le voy a aceptar. Ya me creo acá uno de anillo, pero profesor, yo quiero que sea un poquito más estético, un poquito más organizado. Yo puedo darle la opción acá, botones de campo, quitar los botones de campo, puedo quitar, bueno, mentiras, ese no. Quitamos los botones de campo, ¿sí? Aquí ya quité los botones de campo. Pero ¿qué pasa? Quiero darle un poquito más de estética. Puedo dar la opción formato, aquí puedo manipular los rellenos, de pronto la textura. Mire, puedo manipular, digamos, el tema de cómo quiero los colorcitos. Si yo quiero que este relleno azul o este sea otro color diferente, lo puedo manipular. Si quiero que el contorno sea de color negro, lo puedo organizar. O que el efecto, démosle un efecto tipo botón, también lo puedo organizar. Digamos que esto ya lo manejan ustedes dependiendo del diseño, la estética que le quieran manejar. Mire cómo va cambiando, ¿sí ven? Profesor, interesante. ¿Qué más puedo hacer? Puedo cambiarle el diseño. Mire, hay diferentes tipos de diseños predeterminados. Estos diseños predeterminados me dan opciones diferentes que yo puedo utilizar. Profesor, es que yo no quiero ninguno de esos. Yo puedo cambiar el color de la paleta, puedo cambiar el diseño de tal manera que el porcentaje me pueda aparecer. Miren, acá. O agregamos elementos como títulos, como etiquetas, como leyendas. O sea, chicos, yo siempre les he hablado a ustedes del cacharreo, revisar, manipular. Acá ya tengo una con mi, con una tabla dinámica. Pero bueno, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra ya que me animé. Voy a hacer una de, este es un ejemplo, ustedes miren con qué más pueden hacer una tabla, no me vayan a hacer la misma. Yo quiero una que sea, bueno, vamos a ver, gráfico predeterminado. Manejemos una que sea lineal. Uy, esta se ve interesante, vea esta. Vamos a colocarla. Lineal. Lo mismo, le quitamos botón de campo. Puedo organizarla, darle un retoque, un diseño diferente. Mire este diseño tan interesante. Ya eso lo manejan ustedes dependiendo de cómo ustedes crean que se puede visualizar o que se puede ver, digamos, más llamativo. Entonces, es eso. Por ejemplo, yo le puedo quitar acá diseño, puedo colocar acá que sea solo así, o que sea aquí nomás, aquí en esta partecita. Digamos que el formato se lo dan ustedes sin contorno, vamos a colocarle sin contorno. Mire que si yo le pongo sin contorno, si ves esa linecita grisecita que ustedes ven ahí, con esta opción yo le puedo quitar el contorno, le doy no mentiras contorno, sin contorno y efectivamente mire lo interesante que se ve el tema del ejercicio. Entonces, téngalo presente chicos, esto lo van a utilizar mucho en su entorno laboral. En su entorno laboral ustedes van a encontrar muchas opciones de gráficos y ustedes tienen que aprender a validar cómo utilizar un gráfico que sea mucho más factible, que sea mucho más interesante. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir en B9. ¿Qué es en B9? De acuerdo a la base de datos, aplicar 3 tipos de formato condicional. Ojo, aquí ya empezamos con algo interesante lógico. A esta base nosotros tenemos que darle un formato condicional. La opción de formato condicional yo la voy a encontrar en la opción, permítanme un momentico, datos, no, inicio, formato condicional, ¿listo? Le doy nueva regla y acá es donde yo puedo empezar a aplicar, aunque ya hay unos predeterminados. Por ejemplo,
Reglas para resaltar celdas. Es mayor que, es menor que. Reglas de valores inferiores. Mire, estos son como comandos, son como fórmulas, chicos. ¿Qué es lo que yo quiero con mi base? Yo quiero dar unos formatos. Por ejemplo, yo quiero darle un formato a mi salario, pero ese formato condicional que yo quiero es con una barra de color. ¿Qué va a pasar con esa barra de color? Que me aplique un color dependiendo del valor económico que esté ahí. Por ejemplo, yo le apliqué esta barra. Mire, esta barra es lo que me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? Un rango. Profesor, ¿yo puedo modificar ese rango? Sí. En administrar reglas, aquí le da la opción editar regla. ¿Qué le estoy diciendo? Que la barra más corta sea automático, pero yo le puedo colocar o le puedo fijar un valor, que sea el valor más bajo. El valor de la barra larga, que sea un valor más alto. Puedo poner un número, puedo poner un porcentual. Dependiendo de cómo les quede mucho más fácil, le doy a aplicar y así me va a aparecer. Entonces, digamos que este formato condicional nos ayuda mucho a dar claridad de la información que yo tengo. Pero bueno, no solo eso. Si yo me paro a la parte de estados de sexo, si yo selecciono y yo quiero decir, bueno, yo quiero que una nueva regla, yo quiero que me aplique formato a todas las celdas que contengan, aquí, texto específico que contenga, que diga F. Y que ese F me le dé un color, un relleno color rojo. Si yo le doy a aceptar, todo lo F me va a dar, colocarlo en un color rojo. Profesor, y si yo cambio la M, pues obviamente se me convierte o se me quita el formato condicional. Pero bueno, vamos a ver, vamos a colocar nueva regla, vamos a colocar que me coloque un formato, un valor texto en específico que sea M. Y ese M le voy a dar un color verde. ¿Listo? Aceptamos y ya. Listo. Ahí ya tenemos dos formatos condicionales. Pero no quiero quedarme solo ahí. Yo quiero que ese estado civil, que sea soltero o casado, me le aplique un formato condicional de iconos. Ay, profesor, interesante. ¿Se puede con iconos? Sí. Podemos colocar una dirección, pero bueno, en este caso no aplicaría la dirección, sería en salario. Vamos a aplicarle una dirección de salario. Formato condicional, le doy formato de iconos. Mire esto tan interesante, chicos, que esto lo van a manejar. Inclusive ustedes van a encontrar bases de datos así. ¿Qué significa? Que vamos en aumento. Este que está, profesor, ¿yo puedo modificarla? Sí, recuerden que yo puedo editar la regla. Acá me está diciendo que el valor, la flecha hacia arriba, que cuando el valor es mayor o igual que 67, me dé un porcentaje. Cuando el valor es menor que 67, me dé esto. Y de menos, cuando el valor es menor que 33, pues que le la flechita de color rojo. Entonces, chicos, formato condicional lo vamos a manejar bastante. Revisen dónde pueden aplicar formato condicional. Pero recuerden, vamos a tener que también crear una validación de datos. Aquí es donde es importante aclarar la validación de datos. Hay muchos chicos que no saben todavía crear una lista desplegable. Aquí nos está diciendo que en sexo tenemos que crear una lista desplegable. ¿Cómo hacemos para crear una lista desplegable? Si yo me paro en la primera, voy a ir a la opción datos. Aquí donde dice validación de datos, hay una opción que se llama lista. Esta opción lista me está diciendo, oiga, y bueno, listo. Yo puedo hacer dos cositas. La primera cosita que yo puedo hacer es que aquí puedo colocar F y puedo colocar M. Si yo coloco F y M, cuando yo le voy a dar la validación de datos en lista desplegable, voy a seleccionar en origen estos dos. ¿Listo? Para que pronto lo tengan en cuenta. Y le doy aceptamos. Si se dan cuenta, mire que se me convirtió en lista desplegable, profesor. ¿Y cómo hago para que todos mis columnas o todas mis filas queden así? Entonces, sencillamente copio formato, arrastro y ya tendría, acá arrastro y ya tendría todo en lista desplegable. Entonces vamos a empezar a manejar, a utilizar, bueno, cuál aquí, profesor, pero para que eso no pase, ¿qué puedo hacer? Pues hagan esto,
copien esto temporalmente, lo copian, lo pegan acá a un lado, lo pegan en formato valores, arrastran la fórmula, luego copian esto en formato valores y ya aparece como aparece ahí, si se dan cuenta, ¿no, chicos? Entonces, ténganlo muy presente, queridos estudiantes. Eso es como la opción de validación de datos. Y algo lo más sencillo, ya saben ustedes crear lo que es el tema de para convertirlos en tabla. Control Q, recuerden, Control Q, seleccionan toda la tabla, le damos aceptamos y ya quedó convertida en tabla que le puedo dar yo el nombre que yo quiera, ¿listo? Eso en B9. Entonces, para que pronto pues lo tengan muy en cuenta, queridos estudiantes, esas son las funciones que vamos a tener que utilizar en el ejercicio B9, ¿listo? Entonces, ténganlo muy presente. Bueno, entonces, una vez terminado el ejercicio B9, vamos a empezar con el ejercicio B10. El ejercicio B10, ¿qué nos está diciendo? De acuerdo a la base de datos, utilizar la función concatenar para unir el nombre y apellido. Muchas veces a nosotros nos entregan bases de datos donde el apellido y el nombre son aparte, pero necesitamos que queden los dos en una sola columna. Cuando yo utilizo la función concatenar me permite unir dos columnas, 3, 4, las columnas que ustedes necesiten. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a darle la función concatenar, seleccionamos el apellido, vamos a mejor seleccionar el apellido primero. Seleccionamos el apellido, punto y coma. Aquí es donde viene la magia, chicos. Comillas, espacio, comillas, punto y coma. ¿Qué pasa con esto que estoy haciendo acá? ¿Qué le estoy diciendo a mi fórmula? Le estoy diciendo, selecciónenme la columna, la celda D9 y déjeme un espacio entre la columna D9 y la columna que voy a seleccionar, la celda que voy a seleccionar, que es la columna E9. Entonces, si yo no le doy este espacio, quiere decir que cuando yo voy a revisar mi fórmula, me va a aparecer que Navarrete Víctor va a quedar pegado. Es por eso que siempre tenemos que darle aquí a la fórmula un espacio. Enter. Arrastramos fórmula y ya utilizamos la función concatenar. ¿Listo? Luego nos está diciendo que tenemos que crear aquí la validación de datos. Ya la expliqué en la anterior. Es crear la combinación. Profesor, ¿pero cómo hago? ¿Casado, soltero? ¿Qué hago? Ahí es donde yo tengo que colocar soltero, soltero, casado, soltera, casada, casada. ¿Listo? Entonces, aquí es donde tenemos que hacer eso y ahí pues ustedes hacen la validación de datos, hacer el diseño, ya saben cuándo es la función. Si yo cojo mi tabla, la convierto en tabla, recuerden que nos habilita la opción de diseño. En esta opción de diseño yo puedo modificar mi tabla de tal manera que me dé un color diferente. Ya ustedes miran cómo lo manejan. Y por último, nos queda algo interesante que es entrar un poquito en el tema de vínculos, entrar un poquito en el tema de crear menú. Yo ya hice mis ejercicios, pero ¿qué pasa? A mí me están diciendo que tengo que crear una hoja. Voy a crear una hoja. Esa hoja se va a llamar menú. Luego de crear menú, voy a ir a la opción vista y le puedo quitar la línea de cuadrícula, que me deje sin línea de cuadrícula, sin encabezado. En este caso le voy a dejar el encabezado para iniciar, pero después ya le puedo quitar el encabezado. ¿Qué voy a colocar en el menú? Nos está diciendo que tenemos que crear un menú con los ejercicios. Si yo voy a San Google, que todo lo sabe, si no lo sabe, se lo inventa, vamos a colocar botones, recuerden, botones PNG. Si yo le doy la función botones PNG en internet, yo voy a encontrar varios botones que yo puedo utilizar. En este caso, yo pienso que debería utilizar, venga miramos, este no me gusta, este está interesante, pero no, ese formato no me lo permite. Yo puedo trabajar, no me gusta,
Este lo voy a necesitar, entonces este lo voy a guardar. Lo voy a guardar en mi computador. ¿Por qué lo voy a utilizar? Porque recuerden que todo debe tener punto de inicio. Entonces acá, menú. Escritorio. Vamos a mirar otro botón. Este está interesante. Utilicemos este. Guardamos. Y le doy escritorio. No, archivo web. Cuando es archivo web, no lo deja trabajar. Entonces, miremos acá otro rojito. Aquí rojito, este puede ser, miremos este. No, así, ese. Listo, utilizamos estos dos, ¿listo? Entonces, vamos otra vez a mi Excel. Insertamos, vamos a insertar las imágenes que acabamos de colocar acá. Entonces, por ejemplo, descargo. Aquí descargo, bueno, en descargas no, creo que eso está en escritorios, sí, en escritorios. Listo, entonces, des en cuenta, acá está mi botón de inicio, lo voy a colocar más grandecito. Recuerde que para que no se pixele, usted puede seleccionar con control y con el mouse, ¿para qué? Para que no se pixele la imagen, ¿listo? Entonces, este lo mismo, control lo colocamos más pequeñito, aquí. Y acá es donde yo lo puedo manipular. Entonces, por ejemplo, ya tengo mi botón 1. Ese botón 1 lo voy a llamar, va a la opción texto y le voy a dar borrar. ¿Listo? Y acá le voy a colocar ejercicio 1. Este ejercicio 1, recuerden, ya diseño, ustedes ya saben cómo cambiarle la letra, cómo cambiarle el diseño, como a ustedes les quede mucho más fácil. Lo colocamos más pequeño, le aplicamos negrita, lo colocamos acá encimita para que quede un color más llamativo, puede ser color blanco, miren. Uy, profesor, pero es que eso queda aparte, ¿cómo hago para unificarlo? Pues yo siempre manejo una estrategia que es seleccionar los dos. Bien sea arrastrando no. Con control selecciono uno sin dejar, dejando oprimido el control, selecciono la imagen. Y si se dan cuenta, estoy seleccionando los dos. Le doy control C, control V. Lo pego acá. ¿Por qué? Porque tengo que dejar un nuevo acá. Repito, selecciono los dos y les doy control X. Y luego lo pego como imagen. Y si lo pego como imagen, mire que se me convierte en uno solo. Profesor, bueno, muy interesante, muy chévere. ¿Y qué pasa con eso? Que este botón, cuando yo le doy un clic, yo le puedo dar a ese botón un vínculo. Que cada vez que yo le doy clic a ese botón, me lleve a algún lugar del documento. En este caso, yo quiero que me lleve al documento B1. B1, mira, B1, ¿listo? Al ejercicio B1, entonces le voy a aceptar. ¿Qué quiere decir? Que cuando el profesor pase, si yo le doy clic al ejercicio, me va a llevar al ejercicio número 1. Uy, profesor, pero ¿cómo hago para volver al menú? Acá es donde entra esta imagen. Lo copio, lo pego. Aquí lo mismo, le doy clic, le doy insertar, que me agregue un vínculo que me lleve al menú. ¿Listo? Entonces, mire, le doy un clic, me lleva al menú, ejercicio 1, menú. Vamos a seguir con el ejercicio número 2. Ejercicio número 2, selecciono, control C, control V. Ejercicio 2, control Z. Lo pegamos otra vez como imagen. Y ejercicio número 2, le doy el vínculo. Listo. Ejercicio 2. Pero venga, faltó algo. Menú. Yo puedo pegar este mismo, dándole un clic derecho, copio, voy acá y lo organizo. ¿Listo? Miren. Miren lo interesante. Esto es lo que ustedes tienen que organizar. Darle un diseño. Si usted quiere que acá tenga un bloque o como tipo pie de página, entonces ustedes acá le pueden dar, recuerden que tenemos combinar, la combinamos, le damos un relleno de este colorcito, formato a la tabla, bueno, estilo que no le vamos a poder colocar eso, pero sí podemos, digamos, acá en la opción datos. En la opción datos vamos a encontrar, a ver,
programador, no, vista, y vamos a darle la opción, bueno, en ese no está, es que este Excel es diferente porque se lo instalé hace poquito, entonces hay cositas que de pronto estoy empezando acá en fondo. Entonces acá en fondo puedo ponerle un fondo a mi base, digamos que voy a poner un ejemplo acá. Vamos a colocar este famoso diano celular, miren lo interesante que se puede ver si lo organizamos de la mejor manera, chicos. Entonces, la orientación, las márgenes, bueno, eso es lo que toca hacer. Y por último, chicos, algo que es interesante y que se debe manejar es proteger el libro. ¿Para qué es proteger el libro? Para que no tengamos ninguna manipulación después de terminar. La contraseña que ustedes van a poner en proteger libro es 123. Por favor, para todos. 123, ¿listo? ¿Por qué? Cuando yo quiera manipular, digamos que estoy acá y digamos que tenga un tema de manipulación, de ejecución de la base, que de pronto yo quiera eliminar algo, no me va a dejar eliminar. ¿Por qué? Porque está protegido el libro. Entonces, chicos, eso es todo por este video. Espero que este video les vaya a servir bastante. La idea es trabajar esto en clase. Recuerden, no se lleven de tarea para la casa. Tienen mucho que hacer, chicos. Entonces, no siendo más, me retiro. Muchas gracias.